muchas gracias por la invitación, muchas gracias por sus palabras, sus comentarios. Y bueno, yo soy la doctora Leslie Cisneros, yo soy pediatra, tengo maestría en nutrición clínica y estoy certificada en tratamientos biomédicos por LINCA, que es la Liga de Intervención Nutricional contra Autismo y Déficit de Atención. Soy médico de referencia también por Integrative Medicine for Mental Health. Y bueno, pues tengo más de 25 años de práctica privada en pediatría y pues ya varios años con este enfoque biomédico de medicina funcional. Bueno, también tengo esa parte de certificación en medicina funcional por el IFM, que es el Instituto de Functional Medicine. Y bueno, pues siempre tengo ya mucho tiempo dando conferencias y bueno, pues la oportunidad que se me abre para compartir lo que Dios me ha permitido ir aprendiendo en el camino siempre es algo que me motiva, me entusiasma y pues aquí estoy. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, pues empezamos. Creo que puedo compartir mi pantalla, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a empezar con un tema pues que para mí es muy interesante y bueno, todos la verdad, y aquí voy a tratar de estar al pendiente con el reloj porque bueno, sí se me va un poquito el tiempo con las ganas de compartir y luego de repente me voy por la tangente como buena mujer, yo creo, ¿verdad? Y bueno, creo que ahí estamos viendo ya mi pantalla y bueno, agradecería que me confirmaran que sí se está viendo Sí, la perfecto, presentación, ¿verdad? perfecto. Gracias, excelente. Bueno, pues el punto es eh, que vamos a hablar ahora de lo que son los sustitutos de azúcar y la microbiota intestinal. Es una información para mí muy importante y bueno, decía como muchas, pero para mí es muy importante, Luz, porque yo siempre busco, o al menos mi objetivo es transmitir información en mis conferencias que pocas veces tenemos a la mano como público en general, incluso como profesionales de la salud. Pocas veces tenemos esta información, a veces como un poquito más detallada o un poquito más profunda. Y bueno, yo creo que tenemos idea de lo que son los sustitutos de azúcar y que pues de repente hay como que pues parece que la leyenda urbana como que no son muy buenos o sí son muy buenos. Pero en este punto del impacto a la microbiota, creo que es muy importante entender dónde están los sustitutos de azúcar, cómo llegan y por qué hay que verlos de lejecitos o tener control o cuidado con los alimentos que los contienen, porque desafortunadamente hay muchos alimentos que los contienen y nosotros no sabemos. Entonces, bueno, sin más, vamos a empezar y entrar a lo que vamos a ver en el tema de hoy, del impacto de los sustitutos de azúcar en la microbiota intestinal y pues realmente al nosotros estar consumiendo alimentos que tengan sustitutos de azúcar, que buscan sustituir el azúcar, como viene aquí en la diapositiva, realmente estamos sustituyendo algo más que el azúcar, desafortunadamente, y ahí es donde hay que parar las antenas. No está avanzando mi presentación al ritmo en que yo le doy, entonces, bueno, parece que ya avanzó, esperemos que no nos vayamos a retrasar por eso. Rápidamente, ¿qué es lo que vamos a ver en esta charla? Bueno, algunos conceptos para estar todos en el mismo barco. ¿Cuál es el status quo? O sea, ¿cuál es la situación real de los edulcorantes o los sustitutos de azúcar en nuestra vida diaria, en el mundo en general, y cuál es la situación que impera en ese tema, cómo van a impactar estos en la microbiota, por qué hay que poner atención, por qué hay que empezar a buscar productos menos procesados y productos con menos aditivos como estos, y bueno, qué acciones vamos a tomar. Así que
empezamos con los conceptos para, decía, partir todos de la misma estación y del mismo barco. Bueno, pues los sustitutos de azúcar son edulcorantes, también es otro nombre con el que se lo conoce, y de acuerdo a la definición de la FAO, que es la organización, es una organización sobre agricultura y alimentos que depende de la OMS, pues el concepto o la definición es que son aditivos que se agregan a los alimentos, diferentes a los azúcares, pero que le van a proporcionar un sabor dulce a estos. Y la OMS pues nos dice que estos sustitutos de azúcar a menudo se añaden en los alimentos buscando darle sabor, endulzarlos, pero que no aporten muchas calorías. Entonces esto parece ser como que una buena noticia y una buena perspectiva, pero vamos a verlos bajo la lupa. Según en la Universidad de Yale, según esta clasificación que se, bueno, publicó en esta revista, hay 26 edulcorantes o sustitutos de azúcar autorizados por la GSFA, que depende de la FAO y de la OMS, y que básicamente esta organización o esta dependencia es la que le da la pauta a los aditivos de los alimentos, les da un número, los clasifica, etcétera, etcétera. Y bueno, esos 26 edulcorantes autorizados por esta dependencia se clasifican o se dividen en los que aportan calorías y los que no aportan calorías, y a su vez los que son naturales o artificiales. Sin embargo, el hecho de que escuchemos por ahí en algún ingrediente o en alguna etiqueta que tiene saborizantes naturales, pudiéramos imaginarnos que están hablando de este tipo de sustitutos, y no necesariamente el que vaya la palabra natural significa que es algo que no me va a hacer daño o que es algo bueno para mi cuerpo. En general, esa es la clasificación y estos son los conceptos básicos de los sustitutos de azúcar. Pero ¿cuál es la situación a nivel mundial? ¿Cuál es la situación a nivel de salud de la raza humana, de los seres humanos en nuestro mundo hoy en día? Pues es una situación alarmante y preocupante, y no lo digo yo, lo dice precisamente la FAO, que depende, como les decía hace rato, de la Organización Mundial de la Salud, en donde definitivamente ellos están preocupados, y en su agencia o su dependencia en Europa, o que estudia toda esta parte de Europa y de Asia, definitivamente están muy preocupados porque la población europea y de Asia está migrando hacia lo que llamamos una dieta mediterránea, perdón, no mediterránea, una dieta occidental. ¿Y cuál es la característica de esta dieta occidental? Pues definitivamente alimentos muy procesados, altos en grasas, etcétera, etcétera. Pero aquí el punto es, por el tema de hoy, los edulcorantes o sustitutos de azúcar, y definitivamente, como podemos ver en esta publicación, ellos están preocupados porque hay una migración hacia la dieta occidental, que es una dieta rica en edulcorantes, y como viene ahí subrayado más abajo en rojo, esto sin duda para ellos tiene que ver con los problemas de sobrepeso, de obesidad y de malnutrición en general. Y en nuestro país, ahora brincándonos para este lado del charco, bueno, pues en México la situación es más que preocupante, porque nosotros ya tenemos rato con estos hábitos de este tipo de dieta o este tipo de alimentación. De hecho, podemos ver en este artículo del doctor Popkin y del doctor Rivera, pues que de 1999 a 2006 se incrementó de manera significativa el consumo de bebidas azucaradas en nuestros niños, en niños de 1 a 4 años o de 5 a 11 años. Podríamos ver de repente por ahí que parece que los niños de 1 a 4 años de 1999 al 2006 tomaron menos refrescos, y diríamos, bueno, pues no está tan mal la cosa, pero fíjense cómo se elevó el consumo de bebidas azucaradas.
a base de frutas. Y no estamos hablando de bebidas naturales, estas son bebidas procesadas o comerciales. Y en niños de 5 años a 11 años, pues ni se diga. Esto aumentó desde el consumo de refrescos, bebidas endulzadas y otras bebidas en donde tenemos por ahí estas bebidas deportivas o estas bebidas energizantes que también están endulzadas de una manera artificial o con sustitutos de azúcar, buscando pues la mercadotecnia de algo más saludable. Y si nos ponemos a pensar en cuántos alimentos hoy en día los sustitutos de azúcar han entrado sustituyendo al azúcar de mesa, al azúcar de caña, que era la que más se utilizaba antes en la industria de los alimentos, por un lado, por una inercia buscando ofertar más productos saludables, porque la población por ahí pues los empieza a buscar por diferentes situaciones que ahorita vamos a ver, pero por el otro lado, porque sin duda son más baratos, para la industria de los alimentos esto les representa una ganancia interesante. Entonces, si empezamos a ver de manera preocupante lo que se están sustituyendo más estos endulzantes o que se están introduciendo más estos sustitutos de azúcar en los alimentos y que están escondidos muchas veces en las etiquetas que no vienen, no sabemos que están ahí. Por un lado, por otro lado tenemos un gran problema de obesidad infantil y de obesidad también en adultos. Sin duda, pues como viene aquí, realmente podríamos cuestionarnos si realmente estamos cumpliendo con la ingesta diaria permitida de estos sustitutos de azúcar que se establecen en miligramos por kilo de peso. Pero tantito aquí, tantito acá y tantito allá, y con el sobrepeso, pues definitivamente esto pues ya está preocupante. Y la situación aquí es que de tiempo atrás ya llamaba la atención, ya preocupaba todo lo relacionado, todo lo que gira en torno a los sustitutos de azúcar. Como ustedes podrán ver en esta revista o en esta publicación, también de la FAO y de la OMS, en la reunión de la Haya, en donde en 1989, fíjense la fecha, después de tener esta reunión en donde trataban de hacer normativas y de poner cosas sobre la mesa respecto a aditivos en los alimentos, en el tema de sustitutos de azúcar, fíjense lo que concluyen en 1989, entre otras cosas. Acordaron en esa reunión de la Haya que los gobiernos de cada país deberían de enviar una carta pidiendo que cada gobierno revisara justo con la industria de los alimentos, pues detalles más específicos de los edulcorantes o sustitutos de azúcar. Es decir, ellos iban a hacer esta exhortación a los gobiernos para que a su vez ellos lo revisaran con la industria de los alimentos y que además debería de haber más investigación respecto a los contaminantes, los tóxicos y toda la situación que viene a veces con estos sustitutos de azúcar como pesticidas, como mercurio, metales pesados, para pues determinar este grado de toxicidad. Cualquiera diría que se hicieron las cosas, se pusieron a trabajar y estos sustitutos de azúcar pues estuvieron bajo supervisión, bajo la lupa y bien controladitos. La historia lamentablemente es muy diferente y podemos ver aquí en esta gráfica como desde el 2005 al 2015 el manejo, el mercado a nivel global de los sustitutos de azúcar se incrementó de manera importante. Y empieza esto mucho antes del 2005, que está en esa gráfica, porque alrededor de los 80 pues empieza a satanizarse la grasa y definitivamente todas las enfermedades crónico-degenerativas y la diabetes y la hipertensión y todo, pues parecían tener su raíz en la grasa. Así que para los 90 pues todo era fat free,
sin grasa, etcétera, etcétera, y empezamos a sufrir las consecuencias de este tipo de alimentación en donde la grasa se satanizó, y luego para el 2014 pues nos damos cuenta que hay que regresar un poquito y volver a retomar estos conceptos, porque ahora de fat free a por favor come mantequilla y come grasa. Entonces, en esta búsqueda de darle al público lo que anda buscando sin la información correcta muchas veces, pues la mercadotecnia es una herramienta muy interesante para la industria de los alimentos, en donde, bueno, pues ahora ¿qué vamos a hacer? Si no era la grasa, si no era fat free, pues entonces vámonos al sugar free. Pero hay que mencionar que en este inter de los 80s al 2000 y cacho, 2010, 2014, por ahí, de pasar a los alimentos de fat free, empezamos a quitarles la grasa, o la industria de los alimentos empieza a quitarle la grasa a los alimentos, pero empieza a ponerles azúcar. Entonces se empieza a tener un problema con los carbohidratos en los alimentos y obviamente en el metabolismo de los carbohidratos en nosotros, en nuestro organismo. Y entonces las investigaciones empiezan a decir, ahí pues no era la grasa, por eso por favor come grasa, pero pues también quítenle tanta azúcar que se le puso a los alimentos. Y entonces pues está la oferta del sugar free, pero entonces aquí viene el usar la palabra de sustituto de azúcar en un contexto 100% saludable, y no necesariamente es así, y sobre todo hablando de este tipo de aditivos. Y pues ahí está la oferta y empiezan, fíjense nada más, en alimentos hasta para niños a ver sustitutos de azúcar, porque ahí dice sin azúcar, pero obviamente si no sabe dulcecito, el niño no se lo va a comer, y pues la competencia está muy interesante y hay que ponerle algo que le dé sabor. De tal manera que como consumidores nos perdemos realmente en toda esta oferta, que si fat free, que si light, que si con menos azúcar, o sin azúcar, o low carb, cuando a veces no es necesariamente una restricción de carbohidratos, sino una sustitución o un juego ahí con los ingredientes y con el azúcar, y empiezan los sustitutos de azúcar o edulcorantes a aparecer en alimentos que ni siquiera nos imaginaríamos. Y pues nosotros, pensando que esto tiene un contexto saludable, empezamos por ahí a comprarlos y a ponerlos en la alacena de la casa y en la mesa familiar. Y aquí, por ejemplo, en esta bebida, pues el sustituto de azúcar que se está utilizando es el aspartame, y luego de repente, pues nosotros vamos como consumidores en el carrito del súper y tenemos por un lado el juguito con mango y luego el otro que me dice light. Y por la mercadotecnia yo ya lo relaciono con lo light, con lo fat free, con lo sugar free, con menos azúcar, pues como algo más saludable, y obviamente pues busco lo mejor para mi familia y me voy para allá, por esa opción. La verdad es que aquí no es ni una ni la otra, como que, bueno, mejor está menos peor, tal vez podríamos decirlo así, pero la verdad es que no hay a cuál irle, porque aquí, por ejemplo, en el jugo que se ofrece en su forma original, en los ingredientes podemos ver en azúcares añadidos por ahí. No nos dicen cuáles, nada más nos mencionan los azúcares añadidos, pero aparte mencionan un sustituto de azúcar, que es el jarabe de maíz de alta fructosa, que tiene muchas cosas o impactos negativos, no solo en la microbiota. Y por el otro lado, pues la opción que se sonaría la más saludable, pues tiene también por ahí sus sustitutos de azúcar, y como la sucralosa o el stevia. Y entonces ahí como que pues vamos eligiendo o pensando que estamos eligiendo la opción más saludable para nuestra familia, y con mayor razón si queremos bajar de peso, pues la opción que nos va a ayudar a controlar nuestro peso. Sin embargo, como en este artículo del 2010, empiezan a cuestionarse, ¿realmente no serán estos alimentos light
con estos sustitutos de azúcar, los que han tenido algo que ver en esta gran epidemia, obvio, entre muchas otras cosas, pero entre esta gran epidemia de obesidad a nivel mundial, en donde se ve un incremento en los años 60 al 2010 por ahí, cómo aumentó el consumo de eh, eh, sustitutos de azúcar artificiales o endulzantes artificiales en la población y cómo aumentó en la línea roja el índice de masa corporal, es decir, estamos hablando de que la proporción de talla y peso no es la adecuada ni la más saludable, y luego como ya entrando en este milenio, pues hay nueva oferta de sustitutos de azúcar. Entonces, aquí por eso este artículo cuestionan, ¿no será por esta situación? ¿No será que nos está saliendo peor el remedio que la solución? Y la verdad es que estos sustitutos de azúcar, como yo les decía, están en alimentos que ni nos imaginamos. De tal manera que cuando uno ve este anuncio con bombo y platillo de algunos panes, ¿verdad? O alguna marca de panes en donde dice, ahora sí nosotros, en favor de tu salud, no le vamos a poner jarabe de maíz de alta fructosa al pan con el que haces los lonches. Y uno diría de entrada, ay, pues qué bueno, qué padre, pero la verdad es que esto es algo que yo he venido mencionando en mis conferencias, en donde les digo y los exhorto a que revisen etiquetas, y les decía, van a checar que en el pan en donde le hacen el lonche a sus niños o el pan en donde ustedes se comen su pan integral muy light, tiene jarabe de maíz de alta fructosa. Y entonces aquí la pregunta más bien es, ¿por qué tenía? No porque se la estás quitando, sino ¿por qué se la agregaste? Y esto tiene años, ese ingrediente ahí medio desapercibido, pues tiene años en este y muchos otros alimentos que están en el día a día de nuestra mesa familiar. Así que pasamos ahora a cómo ha estado impactando esto en la microbiota, cómo a lo largo de estos sustitutos de azúcar que ni siquiera muchas veces sabemos que nos los estamos consumiendo, pues pasan la factura a nuestra microbiota, a nuestros microorganismos en el intestino, que antes se llamaba flora bacteriana intestinal y que ahora, para hacerles más justicia, porque ya los conocemos mejor recientemente, de una década o década y media, cuando mucho para acá, los conocemos mejor, logramos identificar todo su secuencia genética, porque son seres vivos, tienen información genética como nosotros, y logramos identificar entonces, gracias a esa secuencia genética, pues que había muchísimos más microorganismos de los que nos imaginábamos, y que incluso por los genes que se lograron identificar, todavía hay un buen número de microorganismos que no logramos clasificar y ponerles nombre, y muchísimo menos saber por qué están ahí, por qué los tenemos y qué papel juegan en el organismo humano, porque los poquitos que conocemos sabemos que están involucrados en más de 20,000 funciones. Por obvias razones, las 20,000 no caben aquí, ni las puedo mencionar, pero hay muchas que ustedes pueden ver ahí que tiene que ver con el metabolismo energético, es decir, dependiendo de los microorganismos que yo tengo en mi intestino, voy a poder obtener las calorías de los alimentos, voy a obtener los nutrientes de los alimentos, voy a poder procesar azúcar, grasa, etcétera, etcétera, además de producir vitaminas, neurotransmisores, pero una cosa muy importante es el papel que juega también la microbiota intestinal en lo que es el sistema inmune. Y esto es muy importante porque mi aduana, mi filtro, lo que me protege a mí con el medio que me rodea y con el medio que rodea a mis células, es decir, lo mismo que está dentro de mí, lo que me protege, esa aduana y ese filtro que me protege lo que está fuera de mis células y lo que está fuera de mi cuerpo, es el sistema inmunológico. Él es el que va a escanear si algo es amigo o enemigo, y en base a la respuesta o a la conclusión a la que llegue va a haber una acción.
Así que los sustitutos de azúcar definitivamente vienen siendo algo extraño para nuestro cuerpo y nuestro sistema inmunológico ya está muy cargado, no por los contaminantes ambientales nada más, no por los plásticos, ni la gasolina, ni lo que se nos puede ocurrir de químicos, sino por lo que comemos. Como en marzo de este año, en este artículo de marzo del 2020, nos comentan en esta revista los autores que definitivamente nuestro sistema inmunológico se encuentra bajo fuego y empezamos por la agresión que viene a través de los alimentos, a través de lo que le ponemos en la lonchera a nuestros hijos o en el plato de comida a nuestra familia. Y precisamente ellos hablan de estos aditivos donde se incluyen a los sustitutos de alimento, que con tal de que la industria de los alimentos nos dé un producto que sabe mejor, que dura más en la alacena y que es más atractivo, etcétera, etcétera, tienen por ahí sobrecargado y sobreestresado a nuestro sistema inmunológico y esto ha conllevado a enfermedades autoinmunes o simple y sencillamente a reacciones alérgicas o de sensibilidad a los alimentos. Bueno, pues en estas reacciones autoinmunes o en estas reacciones de alergia o sensibilidad o en estas enfermedades ya propiamente autoinmunes, la microbiota intestinal tiene un papel muy importante. ¿Por qué? Porque hay que recordar que el primer papel, podríamos decirlo así, o el más básico de la microbiota a nivel del intestino es fungir como una barrera inmunológica, fungir como ese muro que ya quisiera Trump que tuviéramos, ¿verdad? Pues como ese muro que no deja pasar lo que no debería y que puede permitir el paso a ciertos elementos. El intestino en general es el órgano más importante del cuerpo humano en relación a función inmunológica, porque el más del 70% de los soldados que forman parte de este ejército están en las paredes del intestino. Así que lo que yo empiezo a comer por ahí, el sistema inmunológico va a empezar a reaccionar a él, no nada más digerirlo y no nada más absorberlo, sino reconocerlo como algo a lo que está preparado recibir o algo completamente extraño para él. Y quien guía, quien modula, quien coachea, quien asesora, quien apoya al sistema inmunológico son los microbios o los microorganismos que tenemos en el intestino. Así que si la misma alimentación nos está llevando a un desbalance en esta microbiota intestinal, la cosa no pinta muy bien. Y estos sustitutos de azúcar son sustancias extrañas, son xenobióticos. Un xenobiótico es toda sustancia extraña al organismo humano o al individuo. Y estas sustancias tenemos que entender que van a conllevar o implican que mi cuerpo haga algo con ellos y entonces implican procesos de absorción, de metabolismo y de eliminación. De tal manera que hay algunos que se van a absorber y eliminar sin mucho problema, pero va a haber otros que van a representar una verdadera carga, ya no nada más al sistema inmunológico, sino a mi sistema de detoxificación, sin contar que en el camino de su eliminación por el sistema de detoxificación van a alterar procesos inmunológicos. Y no nada más procesos inmunológicos, procesos metabólicos, sino también a lo que viene siendo cuestiones hormonales. La xenohormesis o xenormesis se refiere también a esos elementos fuera del cuerpo humano que una vez dentro de él pueden ayudar a reacciones bioquímicas o inferir o interferir en reacciones bioquímicas que en algunas ocasiones son favorables, como los fitoquímicos, los superfoods, pero en otras, como en los alimentos con aditivos o los aditivos propiamente, pues son químicos extraños que van a empezar a causar cosas negativas o impactar de manera negativa. Y en esto
hay muchos artículos al respecto y esta información no nos llega, como mencionaba al principio, y entonces nosotros ingenuamente buscando disminuir los azúcares, porque por ahí escuchamos que los azúcares, o disminuir las grasas, o cierto tipo de alimentos que nada más dicen saborizantes naturales, por la razón que sea, por peso, por salud, lo que sea, empezamos a tomar la oferta de la industria de los alimentos de aquellos que digan que no traen azúcar o que tienen menos azúcar o que tienen o no tienen azúcar y van ahí implícitos sustitutos de azúcar. Y esto desde hace muchos años, no es algo tan reciente, se ha estado cuestionando y bueno, realmente estos químicos extraños, qué es lo que pueden impactar al humano. Y finalmente había muchas teorías por ahí, algunas se fueron aterrizando y entendiendo mejor, pero muchas y la gran mayoría fue convergiendo al impacto de la microbiota, al impacto de que estos aditivos en los alimentos llegan a tener en la microbiota intestinal. Esto sí es más reciente, entender realmente cómo o el por qué ciertos químicos o aditivos en los alimentos llegan a perjudicar al ser humano al grado de ser cancerígenos, etcétera, etcétera. Bueno, pues porque logramos entender el impacto en la microbiota. Y les decía, esto es más reciente porque a la microbiota la acabamos de reconocer relativamente poco. A la microbiota tenemos poco de entender todas estas 20,000 funciones en las que están involucradas y en gran porcentaje, no un papel muy pequeño o insignificante, sino un papel muy importante en el metabolismo de carbohidratos, de grasas, en cómo proceso yo o puedo aprovechar incluso un medicamento que me receta el médico. Y bueno, artículos como este del 2017 estudiaron, por ejemplo, en ratones a los cuales se les dio sacarina por 6 meses, encontraron al cabo de 6 meses marcadores inflamatorios elevados. Esto habla de algo que predispone a enfermedades crónico-degenerativas, que predispone al envejecimiento prematuro de nuestros órganos, de nuestras células, en fin, a muchas cuestiones negativas. Encontraron también un incremento en los marcadores inflamatorios a nivel hepático y que se relacionaban con ciertos metabolitos microbianos, es decir, ciertos desechos, esos son los metabolitos, ciertos desechos de algunos microbios favorecen la expresión de genes proinflamatorios. Nosotros tenemos información genética y siempre les digo a mis pacientes, los genes son como switch de on y off, de prender y apagar. Hay algunos que me conviene tenerlos apagados y hay otros que me conviene tenerlos prendidos. Así que es importante saber qué puedo hacer para prender unos y qué puedo hacer para apagar los que me conviene tener apagados. Bueno, pues aquí se pudo ver que se activaban genes proinflamatorios, es decir, genes que favorecían la inflamación debido a los metabolitos de estos microbios. Es decir, es como si estos metabolitos fueran a prender el switch. Y en cuanto al balance que debemos de tener de bacterias, hongos o microorganismos en general, favorables y no tan favorables, antes les llamábamos flora bacteriana buena y flora bacteriana mala. Como les digo, los conceptos cambiaron para ser más justos a lo que representan. Ya no hay una mala, simple y sencillamente no es tan favorable y por eso necesito tenerla en una cantidad. Y la favorable, pues me debo asegurar que la tengo en una buena cantidad, un nivel pues bastante abundante. Y bueno, el punto de equilibrio entre esta microbiota favorable y no tan favorable se rompió en este estudio al menos en 6 especies. El ser humano tiene por lo menos 500 especies de microorganismos en el intestino identificadas.
Hay otras que nos falta conocer, pero que ahí están los genes, o sea, ahí están. Pero de estas 500, pues por lo menos 6 especies. Ustedes podrán decir, bueno, pues 6 y contra 500 no son muchos, pues seguramente siguen teniendo ahí 494X. Bueno, pero cada especie está involucrada en estas 20,000 funciones o es un eslabón para que las otras trabajen. Así que hay que poner atención, aunque el número no parezca muy significativo. Y en la imagen o el resumen en que este artículo nos dice es que ellos, o lo que pudieron ellos analizar, es que al darle sacarina, este sustituto de azúcar a estos ratoncitos, se alteró los microbios del intestino y entonces este desbalance hizo que algunas bacterias propiamente por sus funciones elevaran situaciones o complicaran o favorecieran reacciones bioquímicas no muy satisfactorias o no muy favorables para el organismo o para el humano. Pero por otro lado, sus desechos, sus metabolitos, pues empezaron a favorecer también o a inclinar también la balanza hacia la inflamación y disminuirla a los procesos de desintoxicación. Entonces, esto era definitivamente un panorama muy negativo en donde repercutió en el trabajo del hígado y finalmente hubo inflamación hepática. Este otro artículo más reciente de enero del 2019 es un análisis de varios estudios. Este es un metaanálisis, es decir, en esta publicación ellos se pusieron a revisar artículos y publicaciones de varios años atrás para ver qué se había encontrado en relación a los sustitutos de azúcar. Y aquí les tengo algunos de los hallazgos. Ellos encontraron el reporte de que en uno de los estudios en ratas a los cuales se les dio sacarina, un sustituto de azúcar, por 10 días nada más, se pudo ver que ese balance de microbios en el intestino se rompió porque se eliminaron al menos algunas de las especies anaeróbicas, ciertas especies, para no entrar en detalle, pero que además inhibió el crecimiento de 6 especies más, 3 del tipo de Lactobacillus y 3 del tipo de la E. coli. A otro grupo de ratas a los cuales se les dio aspartame por 8 semanas, encontraron también un desbalance en la composición de la microbiota, un desequilibrio entre estos microorganismos y que aumentaron mucho algunas especies de las no tan favorables como los Enterobacters y Clostridium. Así que en este otro estudio del 2010, un poquito más atrás, perdón, se pudo ver que en ciertos ratoncitos en donde se les dio 4 tipos de sustitutos de azúcar, empezaron a estudiarlos al cabo de varias semanas y empezaron a ver cómo hubo un impacto en el peso, incluso en la búsqueda de ciertos alimentos, qué alimentos buscaban más, qué alimentos tenían por ahí más craving, más antojo, más adicción y de bebidas también. Entonces, el modular esta microbiota intestinal nos va llevando también a la búsqueda de ciertas preferencias en nuestra alimentación. Esto cada vez más concluyente, como en esta plataforma de Gut Microbiota for Health, especialistas en investigar todo lo relacionado con la microbiota, definitivamente están ya prácticamente en la mesa de no discusión, sino ya de conclusión, que los alimentos con edulcorantes o con sustitutos de azúcar o aditivos por ahí o endulzantes artificiales impactan la microbiota intestinal y que esto tiene después una repercusión en el metabolismo de los carbohidratos. Esto, como les decía, ya venía de tiempo atrás
Sospechándose esto y cada vez al conocer también más los mecanismos en los que esto sucede, pues se puede concluir que definitivamente este tipo de aditivos altera el metabolismo de los carbohidratos, altera la forma en cómo el humano se relaciona con los azúcares. Y lo que se pudo concluir en estudios en ratas, en este artículo del 2019, nos confirman que también se fueron iguales o coincidieron cuando se hicieron en humanos. Y está este estudio muy interesante publicado en el 2014 en la revista Nature, que fue, yo creo que para mí es uno de los artículos, de los primeros artículos que empezó a seguir muy puntualmente toda la situación con los sustitutos de azúcar en la dieta. Ellos lo hicieron en ratones y luego lo hicieron en un grupo muy pequeño de humanos y vieron que había mucha coincidencia con sus resultados. En este estudio, ellos hicieron 4 grupos de ratoncitos. Es un estudio, la verdad, muy profundo, muy detallado, muy interesante. Hicieron 4 grupos de ratoncitos. Algunos les dieron a tomar agua, otros diferentes tipos de azúcares, glucosa, sacarosa, luego otros la sacarina comercial, aspartame, como ustedes ven en el grupo A. Y luego en el grupo B fue otro grupo de ratoncitos a los cuales se les alimentó con una dieta, vamos a decirlo, si me permiten la expresión, engordativa, alta en grasas trans, etcétera, etcétera, y se les dio glucosa. Y a otro grupo, en ese mismo tipo de dieta, se les dio un sustituto de harina, en este caso sacarina. Y luego hicieron un tercer grupo para estudio de ratoncitos, en donde también se les dio una dieta como la que mencioné, pero aquí se les dio solamente agua, y a otros se les dio sacarina pura, es decir, una sacarina no comercial. La comercial es de esa de los sobrecitos que nos llegan y esta pues la parte química más pura. Un cuarto grupo fue a los que le hicieron, también les dieron agua y les dieron también sacarina, pero no les dieron antibióticos, porque como ustedes ven en algunos grupos después los trataron con antibióticos. Este estudio es muy amplio, no me voy a detener mucho aquí, simplemente voy a aterrizar en la parte más contundente a la que concluyeron ellos. Todos los ratoncitos que recibieron sustitutos de azúcar, fíjense cómo ahí en el día 0, en la primera semana, en el día 0, se les hizo una prueba de tolerancia al azúcar y en el día 4 por ahí o 5, se les hizo otra vez esta prueba, pero además se les estudió su microbiota intestinal, se hizo un análisis del microbioma a ver si ya había cambios en esos microorganismos, y luego en el día 10 se volvió a hacer lo mismo y en el día 15. Bueno, en todos los ratoncitos que estuvieron con sustitutos de azúcar, se alteró la prueba de tolerancia a la glucosa, es decir, como si tuvieran un escenario de diabetes o ya para diagnosticar diabetes. Y se alteró la microbiota intestinal. Pero luego hicieron todavía algo más estos investigadores. A los ratoncitos, otro grupo más de estudio, a los ratoncitos en donde les habían dado ya sacarina y les hicieron un grupo de control a donde, vaya, tomaron uno de estos grupos, al que le habían dado sacarina y al que le habían dado glucosa, y luego a estos los agarraron y le sacaron la microbiota, o sea, cultivaron su microbiota intestinal y se la trasplantaron a ratoncitos estériles, estériles, pero no de que no pudieran tener bebés, de intestino estéril, es decir, ratoncitos que su intestino estaba limpio y no tenían ningún tipo de microorganismo. Bueno, pues a estos nuevos ratoncitos, ¿sí?, les hicieron una prueba de tolerancia a la glucosa y los de la sacarina volvieron a salir mal, los de la glucosa no salieron tan mal y su análisis de microbios en el intestino también
coincidió como el resultado anterior. Y luego a otro grupo le dieron agua y sacarina pura y resultó igual. A los ratoncitos que les habían trasplantado microbiota intestinal del grupo de ratones que nada más recibió agua, su prueba de azúcar no tuvo ningún problema y su microbiota tampoco. Pero los que venían trasplantados de aquel grupo de ratoncitos con sacarina, su prueba de tolerancia a la glucosa salió mal y su microbiota salió alterada también. Esto es porque cómo después empieza a impactar la microbiota en el manejo de metabolismo, de carbohidratos. Bueno, pues es por las mismas propiedades de estos microorganismos que encuentran receptores en la pared intestinal y de ahí se va toda una cadena bioquímica, si podemos decirlo así, pero también por los metabolitos. Hay que recordar que los microorganismos en el intestino son seres vivos, entonces ellos digieren, se alimentan, digieren y excretan. Y entonces estas excretas o estos desechos, por así decirlo, son los metabolitos. Y estos metabolitos se absorben en el torrente sanguíneo, algunos son buenos, no hay que conceptualizar este término como algo negativo. De hecho, dentro de esas 25,000 funciones que estamos necesitando o esperando de estos microorganismos, pues se lleva a cabo a través de metabolitos. Entonces, hay metabolitos muy favorables y que ya están incluso implicados en nuestro diseño de nuestra bioquímica, pero hay otros no tan favorables. Esto empieza a impactar porque si el darle aditivos como estos sustitutos de azúcar al ser humano o a estos ratoncitos, pero sobre todo a nosotros, ¿verdad? Lo que sucedió en los ratoncitos y lo que sucede en nosotros es este desbalance, como ya lo vimos en esos estudios, en donde empiezan a desaparecer unas especies y empiezan a sobrecrecer otras, pues entonces estos metabolitos ya no están como esperábamos. Y algunos metabolitos sirven de alimento para otras y esto mantiene el equilibrio o sirve para frenar a otras, sirven de alguna manera como bactericidas o bacteriostáticas, es decir, como un medicamento, un antibiótico o algo, son metabolitos que frenan el crecimiento de otras. Y bueno, también entre ellos se pueden pasar esa información. Y entonces empieza todo un desorden por estos metabolitos de especies no tan favorables, como el 4-cresol, el ácido málico, el ácido quinolínico. Todos estos son metabolitos que no deberían de estar en exceso, pero están en exceso cuando hay un desbalance o un desequilibrio en la microbiota intestinal. Este que ven aquí es un estudio de microbiota intestinal. Estos metabolitos se identifican, se miden en orina. Este es de un paciente mío y bueno, pues empezamos a ver algunos metabolitos por ahí y pueden ver ustedes el número HPA, que es el número 16, y también por ahí aparecía el 4-cresol, en este paciente no estaba elevado, pero fíjense donde no nada más van a impactar en el metabolismo de los carbohidratos o el metabolismo de la glucosa, de las grasas. No, acuérdense que hay 25,000 funciones y que si se rompe este equilibrio, es decir, si hay una disbiosis intestinal, empezamos a perder esas funciones, pero empezamos a tener otras no tan buenas o tan favorables. Este HPA, este metabolito de unas especies de Clostridia, inhibe una enzima que se llama la dopamina beta hidroxilasa y entonces la dopamina, que es un neurotransmisor, no se puede convertir a noradrenalina, que también es un neurotransmisor. Y entonces el paciente está o la persona está en lo que llamamos un estado dopaminérgico. ¿Qué es eso, doctora? Bueno, la dopamina es un neurotransmisor de alerta
de supervivencia y de alerta, pero de una manera pues muy primitiva, por decirlo así, decirlo de alguna manera, y entonces una persona que está en este estado dopaminérgico o con la dopamina muy elevada, pues es una persona que va a estar aprensiva, se frustra muy fácil, que es una persona irritable, es una persona que puede incluso estar con conductas obsesivas, es decir, una persona que siempre está a la defensiva. Y bueno, esto es como resultado de todos estos metabolitos. Cuando hay una eubiosis, todo esto funciona como debería estar, los metabolitos incluso están en equilibrio, pero cuando hay una disbiosis, el metabolismo está, o los metabolitos están alterados. Hay muchas cosas que rompen este equilibrio de las bacterias o microorganismos en general en mi intestino, y uno de ellos es la dieta. Y estos alimentos con azúcares refinados, estos alimentos con ciertos carbohidratos complejos o con sustitutos del azúcar, definitivamente está comprobado que rompen este equilibrio. Y el jarabe de maíz de alta fructosa es uno de esos sustitutos de todos los que hemos mencionado por aquí o que hemos revisado rápidamente. Y el jarabe de maíz de alta fructosa, que bueno, ya no va a estar en el pan integral, pero está en el otro pan y en muchos otros alimentos, como en la catsup, pues además de que viene contaminado con mercurio y contaminado con pesticidas, definitivamente también altera la microbiota y de hecho la vuelve adictiva, y entonces por más que yo quiero dejar de comer cierto tipo de alimentos, mis microorganismos del intestino realmente la piden y la están buscando. Así que, sin duda, como en este artículo que nos dicen que los endulzantes artificiales inducen una alteración en el metabolismo de la glucosa, ¿por medio de qué? Pues por medio de causar un desequilibrio en nuestras bacterias del intestino. Muchos de estos endulzantes artificiales no se digieren, no se absorben al torrente sanguíneo y en nuestro organismo, y se quedan ahí en contacto directo y prolongado y continuo y crónico con la microbiota. Así que tarde o temprano esto pasa la factura y se rompe ese equilibrio. Finalmente, ¿qué acciones vamos a tomar? Bueno, pues considerando que hay un desequilibrio de microbiota intestinal, vamos a procurar una alimentación probiótica, una alimentación más natural, menos procesada, más orgánica si es posible, muchísimo mejor para eliminar esta posibilidad de pesticidas y contaminantes. A veces, en algunas ocasiones, hay que dar ciertos medicamentos porque el sobrecrecimiento de algunas especies ya es demasiado. Obviamente esto sería por medio de un especialista. Y la parte de la detoxificación, hay que apoyar este hígado y a todos estos procesos de detoxificación y sin duda reponer estas especies que se perdieron o que se disminuyeron, y eso además de todos estos puntos lo van favoreciendo, pero sin duda de manera directa los probióticos juegan un papel muy importante en recuperar nuestra microbiota intestinal. Ya prácticamente estoy terminando con estas acciones. La dieta es muy importante. Ya habíamos mencionado por ahí en la plática de probióticos de octubre por ahí, la importancia de una dieta variada, de no comer siempre lo mismo. Entre más variadas nuestra oferta para nuestra microbiota o nuestra provisión de alimentos para nuestra microbiota, pues que están en nuestra misma dieta, entre vegetales, frutas, etcétera, etcétera, semillas, más variedad de colores, más variedad de tipos de alimentos, más saludable va a estar esta microbiota. Y en cuanto a los probióticos, pues definitivamente hay algunos puntos que tenemos que recordar porque pues hay que cumplir con ciertas características para que verdaderamente este probiótico venga como a sembrar de estos microorganismos que se perdieron por ahí o se desequilibraron. Hay organizaciones que nos dicen cuáles son las
pautas que debe de tener un probiótico y que incluso nos dan la definición de estos conceptos. Y bueno, el probiótico es una preparación que hay en un bote, en un frasco, en una cápsula de microbios vivos que se ha comprobado que están relacionados con especies del humano y que científicamente se ha comprobado, perdón, es decir, en laboratorios que tienen un efecto en la salud. Y hay diferentes especies. Y los prebióticos viene siendo el alimento para que estos microbios vivos pues duren en esa cápsula, duren en ese preparado y cuando el paciente o la persona lo ingiera, pues realmente crezcan, se multipliquen por ahí. Los probióticos, otra de las características que deben de tener, pues vienen aquí en esta diapositiva, no entro mucho en detalle, pero tienen que asegurar que las bacterias están vivas en esa preparación y que van a llegar vivas hasta el final de su vida útil, es decir, hasta la parte del intestino en donde queremos que lleguen, se siembren y se multipliquen y crezcan. Y bueno, pues deben de estar en un componente, pues no nada más es de que, bueno, pues la cepa de Lactobacillus rhamnosus está comprobada que ayuda a procesos alérgicos y yo pongo y hago mi producto que tiene esa cepa, nada más por estar en la jugada. No, tiene que tener la cantidad que se ha comprobado en esos artículos o en esas investigaciones científicas que son una dosis de beneficio. Y bueno, nosotros tenemos una muy buena opción, mejor dicho, una excelente opción en el Probiotics. Tiene todas estas cepas, todas estas especies ya bien estudiadas en otros laboratorios, pues se integraron en este producto y son especies, como lo dije, que confieren ya sin duda un beneficio para el ser humano y pues que no nada más tiene las típicas o características o más comunes que encontramos en el mercado, sino que tiene especies, 8 especies por lo menos, que son difíciles de encontrar, difíciles de tener la opción en otros productos que existen. Así que esto para mí es un producto, un probiótico que cumple mucho de las expectativas en su formulación y que sin duda hemos visto grandes beneficios y un gran apoyo en el manejo con nuestros pacientes. Así que bueno, yo con esto termino. Es muy importante entonces recordar que no siempre el que se sustituye el azúcar es algo bueno, no todos los sustitutos de azúcar confieren por sí un beneficio, aunque digan que son naturales, hay de sustitutos a sustitutos y hay que empezar a verlos y a manejarlos con más cuidado en nuestra dieta, porque simple y sencillamente hay que recordar pues que el sustituir algo por otra cosa o con otra cosa no significa necesariamente una mejoría o un buen resultado. Hay de sustitutos a sustitutos y nos podemos llevar un susto o pues una mala experiencia. Con esto yo me despido y bueno, simple y sencillamente, keep calm and take your probiotics.